buenas tardes. A continuación, como ponente de la mesa 4, va a hacer una exposición de mercados financieros y matemáticas José Luis Fernández Pérez, que es catedrático de análisis de la Universidad Autónoma de Madrid. Que son matemáticas. Pero al tiempo que me preguntaba si tenía, yo le dije que sí en un alarde mío habitual de entusiasmo suicida, de lo que luego me arrepiento con frecuencia. Y reflexionando sobre qué contar y cómo contarlo y demás, pues me vino muy bien. Y una de las reflexiones, y es algo que a mí me ha venido preocupando muchísimo, como enseñante también, es la cantidad de gramática de las matemáticas que les contamos a nuestros alumnos, la cantidad de gramática de las matemáticas que sabemos y el poco discurso matemático que en realidad hacemos. Lo que yo les voy a contar ahora, pongo el paralelismo con lengua porque ahí se ve muy bien. A mí me enseñaron mucha gramática y poca capacidad de expresarme con el lenguaje. Y en matemáticas, cuando enseño en la facultad, me da a mí la impresión de que enseño una cantidad razonable de gramática y muy poca capacidad de expresarse y de usar esas matemáticas. Lo que les voy a contar aquí tiene relativamente poco lenguaje, tiene poca gramática, pero aún así es tremendamente expresivo. Y de hecho es las matemáticas por las que le dieron el Premio Nobel de Economía, la esencia de las matemáticas por las que le dieron el Premio Nobel de Economía a Markowitz y a Sharp en los años 70. Pero tiene poca de esa... casi no tiene lenguaje, hay un par de términos técnicos tradicionales que tendremos que usar, unos cuantos diagramas, y las ideas son extraordinariamente sencillas. Y no solo eso, sino que son extraordinariamente útiles. De verdad se usan en el análisis de inversiones y en los mercados financieros, y se usan bien, y veremos algunas de las conclusiones. De esto es de lo que se trata. Yo voy a centrarme en un aspecto muy concreto de esta relación entre matemáticas y finanzas. Es un campo amplísimo y si nunca se han relacionado con él, les sorprendería lo amplio que es. En términos históricos, para que tenga la cosa un poco de pedigrí, porque como empezamos a hablar de dinero, la cosa empieza a ser un poco inusual. Vivimos en este mundo tan aséptico y vamos a hablar de dinero. Esto es para ganar más dinero o hacer las cosas bien en los mercados financieros. Pero para darles un poco de historia, realmente lo que voy a contar aquí empieza con Bernoulli, o por lo menos pasa con Bernoulli. Decir eso es casi seguro que uno acierta, porque como hay tantos Bernoulli, pues seguro que alguno tocó el tema correspondiente. Este no es ni Jacob Bernoulli, al que el rey pastor llamaba Santiago Bernoulli, en un alarde de patriotismo bastante curioso, ni Johann Bernoulli, sino es Daniel Bernoulli, uno de los menos conocidos, y su trabajo lo hizo en San Petersburgo. Y lo hizo, y estas cosas se le ocurrieron pensando en la paradoja de San Petersburgo, justamente, no por casualidad. Aquella en la que uno entra a participar en un juego en el cual le dan, el juego uno es ganador la primera vez que salga cara, tirando cara y cruz. Y en ese momento le dan 2 a la n la apuesta inicial. Entonces determinar cuál es la apuesta justa. Y la apuesta justa en ese juego, tomando una media, pues es infinito, y eso era una paradoja, o es una paradoja en cierto sentido, y el cómo resolverla pues son estas ideas que luego se utilizaron en la teoría de inversión. Un segundo héroe, aquí es el malo, de Bernoulli era el bueno, y el que ahora hace de malo es Poincaré. Tuve un alumno que se llamaba Louis Bachelier, que es poco conocido, relativamente poco conocido. Este individuo en 1900 hizo una tesis que se llama Teoría de la Especulación, y
realmente inventó 5 años antes de que lo diseñara Einstein el movimiento browniano y le dio una formulación matemática casi 30 años antes que la diera Wiener. Y todo para este uso de análisis de inversiones, de lo que ahora se llaman derivados y demás. A Poincaré no le gustó la tesis. La tesis es magnífica. Esto de negar a Poincaré da como así, da un morbo tremendo. Estoy sudando frío por la columna, aquí me está bajando un chorrillo ahora. Estoy preocupado, no vaya a lanzarme cualquier cosa. No le gustó y el pobre Bachelier tuvo una carrera académica desastrosa, porque la sombra de Poincaré y la opinión negativa sobre su tesis pesó siempre y realmente, bueno, Poincaré es el malo de la película en este asunto. Debe ser la única historia en la que es el malo de la película, pero bueno, bien está. Entonces, vamos a empezar con este aspecto concreto. Hay unos muy pocos conceptos que tenemos que introducir y luego analizarlo, y el análisis es casi puramente gráfico. ¿Cuál es la relevancia? Yo quiero volver a recalcar ese punto. La relevancia es insistir en el papel que juegan los modelos. A todos nos encantan construcciones matemáticas por su belleza, por su elegancia, pero aquí el énfasis va a estar en que con poco aparato podemos ser extremadamente útiles. La gracia, insisto, está aquí en el proceso con el cual se modelizan las cosas, no en el tratamiento del modelo, que es francamente sencillo, como van a ver, sino, y vale un premio Nobel lo que estamos diciendo ahora, justamente el cómo modelizar esa realidad, cómo transformar esa realidad, que es un mercado financiero, para uno utilizar las matemáticas para tomar decisiones. Y ahí las decisiones sí que son relevantes, como ahí te equivocas en un decimal y te lo multiplican por 1.000 millones de euros y acaban de fundir el banco en cuestión. ¿Sí? O sea que es realmente muy relevante. Insisto, la parte importante es la modelización, no tanto el tratamiento que luego vayamos a hacer de este asunto. El concepto fundamental en todo esto es, no lo tengo en una transparencia, pero lo pongo aquí ahora, es el de rentabilidad. Todo lo vamos a medir en tantos por ciento, no nos va a interesar qué cantidad tenemos, sino qué porcentaje de nuestra inversión separamos para este activo, para Telefónica, por ejemplo, o qué es lo que separamos para prestárselo al Estado. Lo que nos interesa todo va a venir dado en tantos por ciento. Entonces, imagínense, lo pongo aquí, esta es la cotización por cierto, en finanzas siempre, a pesar de la admonición de Machado, se confunde o se iguala valor y precio, ¿de acuerdo? Entonces usaréis distintamente cuando nos refiramos a algo el valor de esto o el precio que tiene ese activo. Siempre son iguales, se supone, es una hipótesis que los mercados son lo que ellos llaman eficientes. Que por supuesto, si una hipótesis es que un mercado es eficiente, es que la realidad es que no lo son, claramente. Si hay que poner como hipótesis que un líquido es perfecto, es porque no existen tales líquidos perfectos, igual aquí. Entonces si ponemos el índice de 0, quiere decir esto es la cotización inicial y esto es el valor, el precio que tienes al final. Entonces la clave de todos los análisis es la rentabilidad. Hay un periodo de tiempo que para nosotros es, para todo lo que cuente ahora es irrelevante, es el porcentaje, la variación. El numerador es la variación y lo dividimos por el valor que tiene ahora, es la variación relativa, ¿de acuerdo? Entonces la variación porcentual que tiene el precio, que tiene el valor en el periodo de tiempo que lo estamos considerando. Y todo lo que vamos a contar ahora tiene que ver con esta rentabilidad. Entonces, todo lo que vamos a ver tiene que ver con la rentabilidad. Si lo estoy mirando y yo me sitúo que estoy en tiempo 1, pues miro la rentabilidad. Yo invertí tanto, lo he vendido y he sacado este provecho, y lo miro así. Pero nosotros vamos a hacer un análisis a futuro, de manera que en el instante en el que estoy yo no es tiempo 1, sino es tiempo 0. La cotización en ese instante es ese 0, es conocido, y ese 1 es una cantidad incierta. Y matemáticamente eso es una variable aleatoria, es algo de lo que desconozco su valor y haré hipótesis muy sencillas, probabilísticas, acerca de cuánto puede ser el valor de ese 1. Nunca nos vamos a fijar en cuánto vale después. Para mí lo importante es la rentabilidad. Y la rentabilidad que algo va a tener entre hoy hasta dentro de 3 meses es algo desconocido, ¿de acuerdo?
Y esa incertidumbre es la clave de los mercados financieros. Si todo el mundo supiera lo que va a subir o bajar Telefónica, pues no existirían los mercados. Es la incertidumbre lo que hace que funcionen y por lo que la gente se interesa en ellos. Entonces, ese es el ingrediente clave. ¿De acuerdo? Y es una variable aleatoria. Y yo necesito dos cantidades, y estas son las dos únicos, bueno, y un segundo. No, perquè així s'ha de resoldre. Aquí sí que acabéssim diversos dos casos, perquè un és en Concau i l'altre és en Comuns. No poses del meu cotxe. Ara te'ls aporto. Sí, però no me'n recordo. Sí que és el dissabte, però no m'he fixat ni a l'hora. Dissabte al matí, abans de... Ai, ara l'altre és el mateix. Diem per començar allò de que ho fem en 3 fases, primer amb el cos, després manipulativament, després... Alguna figura que no va acceder a la classe, ho fas en una figura en quadrats, rombes, triangles, per mirar la mesura dels angles d'un polígon, perquè esclar, si només ho fas una vegada, esclar, perquè si no després no pots generalitzar. I si volen, doncs que cadascun faci un i si no que tots ho faci un. Els meus grups, nosaltres com som així, no fem els nostres coses ja. Només diem si girem la dreta. M'he perdut la primera hora que s'ha molt interessant. La primera és la conferència primera. La inaugurada, és una matxicada de... Té de tot. D'on ve? D'on ve? Sí. En referència, en tipus de què? O és un efecte visual? Correcte. Correcte. Què és l'àngel? A continuación se presenta la comunicación, estructuras de reparto de poder
de María Candelaria Espinel. Y pues ya está claro en ambos casos quién va a ser el alcalde, ¿no? Si continuamos, en ICO hay 3 partidos políticos, pero el PSOE tiene mayoría, también ya tiene puesto el nombre del alcalde. Si vamos al lado, en el municipio de La Laguna, también 3 partidos políticos, PSOE, Coalición Canaria y Partido Popular, pero ahí no está tan claro. El PSOE tiene mayoría, pero no absoluta. O sea que tiene 13, pero Coalición Canaria y Partido Popular, 10 más 4, son 14, con lo cual, ¿quién se pone pendiente de facto? Puedo decir, no, ya lo sabemos, pero efectivamente ha habido coalición y ha salido una alcaldesa que es de Coalición Canaria. Bueno, me imagino que un poco esa situación la podríamos encontrar en muchos municipios de España. En Granadilla pues no pasa eso, a pesar de que son 3, no hay mayoría. Aquí tampoco, son 3, también hay mayoría, o sea que solo estos 3 solo pasa realmente en este. Luego hay otros 2 casos con 4, ¿no? Con 4 partidos políticos. Aquí, pues, efectivamente tampoco hay mayoría, o sea que no está garantizado quién va a ser el alcalde, ¿no? Y en los realejos, pues, también un poco, fíjense que el PSOE tiene 10 concejales, pero si se unen todo el resto, hay 11, con lo cual, pues, también está por decidir qué es lo que va a pasar. Bueno, las elecciones ha traído, como todos sabemos, pues, mucha cola, ¿no? Y eso ha ocasionado incluso algunos chistes y demás, donde un poco lo que a veces pues, pensamos, la lista más votada tiene el 40%. A continuación vamos a oír al profesor Luis Carlos, y él me dice que trabaja en el Instituto de Santiago y su comunicación se llama Las matemáticas como un cuerpo. Digamos, eu son unha persona que de sempre, desde que empecé a traballar, sempre me preocupou que os alumnos poderan ver algún tipo de aplicación do traballo que se estaba facendo na aula, e entón podo decir que últimamente un dos elementos que me parecen máis ricos para traballar na aula e para que os alumnos poidan ver de aplicacións elementos, digamos, do entorno, do noso entorno, é precisamente o noso corpo. Bueno, primeiro quero comentar que creo que é conveniente, ya que normalmente non sempre se fai explícito, que non só debemos nos preocupar de, digamos, dos procesos matemáticos que levan que podemos ter en conta na aula, sino no contexto, acerca do contexto no que estos problemas, estos procesos se acompañan. Eu creo que é especialmente importante e non debería deixarse de lado dicindo, bueno, é igual coller un problema con datos absurdos que un problema con datos reais. Non un problema, non é o mesmo coller un problema no que decimos, bueno, pues vamos a aplicar un problema da realidade, poñamos, pero resulta que só é da realidade o enunciado. Despois na práctica o que lle plantexamos é un modelo que é na maior parte dos casos falso, que é, diríamos, o máis frecuente, por exemplo, dos problemas de moito tipo de problemas de estatística, etc., ou problemas de análisis, mil casos. Eu quero aquí facer hincapié que podemos utilizar problemas reais
e sobre todo co objetivo de que os nosos alumnos esas matemáticas as poidan utilizar. Teño diante miña profesora Emma Castelnovo, que diríamos dende fai moito tempo nos leva ensinado que non debemos apartarnos desta realidade para que os alumnos poidan realmente razonar sobre esos asuntos. Entón, vou mencionar primeiro unha serie de condicións que creo que deben cumplir estes contextos. Despois vou tamén facer un pouco de referencia do aproveitamento que lle podemos tirar cando utilizamos o corpo humano, e logo me gustaría que virades algún exemplo. Condicións, por exemplo, deben ser situacións de partida con problemas reais e que os alumnos non o coñecen. Si é coñecido para eles, pois realmente vai a faltar unha parte importantísima que é un pouco a intriga que nos move. Isto por que é? Isto, si xa o sabemos, pois outra, por exemplo, que estén próximos á cultura e os intereses. Poden ser problemas moi interesantes para nosotros, pero para os alumnos que non nos sexan. Isto é, creo que un dos, prácticamente, esta condición, a de coherencia co modelo. Que o modelo que se está a utilizar, que teña que ver coas matemáticas que queremos utilizar. Non coller e decir, bueno, pois, que resulta que necesitamos construir unha función e nos inventamos unha función de que un proceso da vida real resulta que sigue un modelo cuadrático, cando ese proceso da vida real posiblemente para nada sigue un modelo cuadrático, nin cúbico, etc. Alguna outra condición a maiores, conveniente que lle prestesen un papel activo aos estudiantes. De novo, insisto no interés para o alumnado, pero a máis agora que estamos nunha etapa de ensino secundario, sería conveniente que tivera interés para a maioría dos alumnos. O mellor non quere decir que todo o que vayamos a plantexar sexa igualmente interesante para a maioría dos alumnos. Haberá algúns alumnos que, pois eu quero saber o que está detrás. Resulta que outros alumnos, pois que o mellor, pois se quede, pero que se lles plantexe. Pola mañán, o profesor Rafael Pérez nos mostraba a diferencia entre un alumno, aínda que fora a nivel de fotografía, entre un alumno nunhas condicións. Y lo demuestra con dibujos, con imágenes, con figuras y con geometría y con matemática, ¿no? Y si damos un salto de un siglo y pico, Cauchy, que es verdad hizo un gran favor a la hora de fundamentar el análisis y darle rigor y todas esas cosas, nos sumerge ya en el mundo de la oscuridad. En las obras de Cauchy, en el curso de análisis de la Universidad Politécnica de París, de la École Politécnica de París, no se ve ni una sola imagen, y eso que habla de figuras continuas, habla de cosas que son perfectamente visualizables, ¿no? En algún punto entre estos dos señores se ha producido el punto de inflexión, el cambio de la tendencia. Y para demostrarlo, pues eso que veis ahí es una hoja de un trabajo de Newton, ¿eh? Es un trabajo sobre desarrollos en serie, se está calculando una integral, y veis que está la integral, y no solamente está la integral, sino que están visualizados todos los cálculos que ha hecho. Es decir, todavía estamos dentro de uno de los últimos profetas de la luz. Si lo comparáis con esta hoja, que es una hoja del curso de análisis de Cauchy, parece un libro moderno, ¿verdad? Ya no hay ninguna figura. Ya es un formalismo puro y duro. No hay nada que ver. Todo hay que entenderlo, que deducirlo, que aplicar el rigor, ¿no?